Muy buenas tardes, queridos participantes. El Tecnológico les da la bienvenida a nuestra segunda sesión del curso gratuito Terapia Familiar Sistémica. Muy buenas tardes, Janet. Muy buenas tardes a todos, queridos participantes. Felicitarlos por asistir puntualmente a nuestra segunda sesión. Para contarles, el Tecnológico está ubicado en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas, exactamente en el Jirón Ayacucho 528, a unas cuadras del Cementerio General. Me gustaría que mediante el chat puedan ir comentando ustedes desde qué parte del Perú nos están viendo, desde qué ciudad, tal vez del extranjero, de dónde nos están visitando el día de hoy. De la misma manera, presentarles al equipo del Tecnológico, la cual está conformada tanto por la plana docente como por la plana administrativa y los asistentes académicos. Somos una institución que cuenta con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. Muy buenas tardes, María. Nos está viendo desde la provincia de Lima, distrito de Chorrillos. Bienvenidas a esta sesión. Asimismo, hacerles la invitación a los cursos que tenemos en enero. Tenemos cursos en Ofimática, idiomas, salud, gestión pública y educación. Cualquier consulta, duda sobre la apertura de los cursos la pueden hacer al 979-4837-28. También invitarlos a que puedan seguir nuestras redes sociales, tanto el Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Nos pueden encontrar como El Tecnológico, darle me gusta a nuestras publicaciones y también compartirlas para de esta manera llegar a más personas a nivel nacional e internacional. Para presentarme, mi nombre es Esmeralda Zanga, soy asistente académica del curso. Cualquier consulta o duda me la pueden hacer al 914-767009. Asimismo, presentarles a nuestro docente, al psicólogo Roy Wilson Colca, quien está a cargo del curso Terapia Familiar Sistémica. Indicarles que la frecuencia de los cursos se están desarrollando los días martes y jueves en el horario de 6 a 7:30 de la noche. Hoy nos toca nuestra segunda sesión que lleva por tema dinámica familiar y herramientas de evaluación. Indicarles que la metodología de trabajo de los cursos son clases 100% en vivo mediante la plataforma Meet. También se les está compartiendo materiales didácticos. Todo ello se envía al grupo de WhatsApp del curso. Indicarles que también al finalizar la sesión número 4 se les apertura el link de examen para que ustedes puedan certificarse. Esta certificación sale con mención en terapia familiar sistémica, el cual está a nombre de la institución El Tecnológico. Me gustaría que también mediante los comentarios nos puedan indicar quiénes están interesados en las certificaciones. Esta certificación cuenta con un código QR único de validación, lo cual acredita la garantía del certificado. También contamos con la Cámara de Comercio del Perú. El costo del certificado es un precio módico de 40 soles. Cualquier consulta, duda, la pueden hacer al 946-222355. Ahí está María, quien desea el certificado. Te invitamos a que puedas finalizar con estas sesiones y vas a poder certificarte en terapia familiar sistémica. También indicarles, queridos participantes, un comunicado muy importante: el Tecnológico no realiza llamadas. Nosotros atendemos consultas, dudas con respecto a las certificaciones y a la habilitación de los diferentes cursos que brindamos. Cualquier consulta la hacemos a través de los números que aparecen en la pantalla. Cualquier otro número, a tener cuidado, no estar brindando nuestros datos. No se dejen engañar, estimados participantes. De la misma
misma manera, comentarles sobre nuestros convenios que tenemos a la actualidad. Tenemos diferentes convenios con diversas instituciones y también con diversas municipalidades. Mandarles un caluroso saludo a todos nuestros conveniados quienes día a día nos apoyan en la realización de los diferentes cursos que ofrecemos. Bueno, ahora sí, para iniciar con la sesión académica, vamos a hacer una pequeña oración que dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta cita bíblica la podemos encontrar en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Asimismo, pedir al Señor que pueda derramar todas sus bendiciones en todos los participantes, en el docente que han asistido a la sesión el día de hoy. Ahora vamos a dar pase al psicólogo Roy. Muy buenas tardes, psicólogo. Puede comenzar con su presentación. Esmeralda, buenas noches, muchas gracias. Hola con todos, con todas los presentes. Buenas tardes, buenas noches. Para mí, como les había comentado en la primera sesión, es todo un honor y un placer poderlos acompañar en el desarrollo de las actividades previamente, ¿no? Ya pactadas, como es el día de hoy, para el desarrollo de la sesión número 2. Sí, entendiendo que, bueno, de antemano voy a pedir algunas disculpas por si la voz se me vuelve un poquito más baja, puesto que al menos acá en la zona sur del Perú, las lluvias intempestivas, ¿no? Hacen que el cambio climático sea brusco y bueno, seguramente afecta a más de uno como a mí también. Entonces estoy con un poco de resfrío y del mismo modo también, ¿no? Comentarles a ustedes que, bueno, yo me desempeño también en el ámbito de la salud. Estaba conversando hoy día con algunos colegas y me comentaban que la incidencia de las enfermedades por infecciones respiratorias ha aumentado. Entonces, eso también me permite hacerles a ustedes ese comentario, ¿no? Que hay que estar pendientes, puesto que también puede tratarse de una variante de la COVID-19, ¿no? Aquella que ya nosotros ya hemos pasado. Eso a manera de comentario. Dicho esto, también, bueno, quiero comentarles que el día de hoy vamos a trabajar lo que previamente se había planteado, que es la sesión número 2, referente a la dinámica familiar y, bueno, algunas herramientas de evaluación, ¿sí? Esmeralda, por favor, si me puedes comentar si mi voz, mi video y la pantalla que estoy compartiendo están de manera correcta, de manera adecuada. Si se puede visualizar su imagen, lo que le recomendaría es que lo pueda poner en pantalla completa en la copita para que se Ya, visualice. sí, por supuesto. Gracias. Karen Carbonell, buenas noches. Sí se ve, sí se escucha, Karen. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a hacer el desarrollo de todo esto. Muy bien. Entonces, bueno, yo algo que estilo hacer durante la ejecución de mis procesos terapéuticos con algunos de mis pacientes es siempre terminar con una reflexión. En este caso, bueno, me voy a tomar, eh, me voy a tomar la manera, ¿no? Dicho de otra manera, valga la redundancia, de generar una reflexión, puesto que estaba buscando información también pues al respecto, ¿no? Del tema que íbamos a desarrollar el día de hoy. Y encontré alguna información interesante, ¿no? Acerca de que particularmente todos los seres humanos poseemos un estilo acelerado de la vida, ¿no? Esto por la cotidianidad, por el día a día, por las labores que desarrollamos. Esto, por supuesto, a menudo hace que nos olvidemos detenernos, ¿no? De detenernos y reconocer lo esencial de la vida, ya que tenemos salud, muchas veces también tenemos alimento, un techo, o simplemente, ¿no? El hecho de despertar un nuevo día.
Entonces, esta reflexión nos va a ayudar a enfocar en lo que tenemos presente, en el día a día, como se los comentaba, en lugar de quedarnos atrapados en lo que falta. Entonces, yo les sugiero, ¿no? Que piensen que cada día es una nueva oportunidad para mejorar, para aprender, en realidad, para acercarnos más a la vida que anhelamos, a los objetivos que nos planteamos. Y bueno, al final, mucho de lo que hablábamos la sesión uno, ¿no? Que hace referencia a la homeostasis, al equilibrio. Y es que el equilibrio entre la gratitud y la superación es lo que realmente nos va a impulsar a vivir con mucho propósito y mucha plenitud. Y esos dos componentes, pues, van a ayudarnos a alcanzar, ¿no? Dicho de otra manera, entre comillas, la felicidad para nuestras vidas. Entonces, el tema que habíamos pactado para el día de hoy en la sesión 2 era la dinámica familiar y las herramientas de evaluación en la terapia sistémica. Previamente habíamos trabajado, por supuesto, en conocer los conceptos fundamentales de la introducción a la terapia familiar sistémica. Entonces, ¿qué es la dinámica familiar? Por supuesto, también les comentaba como en la anterior clase, esta sesión tiene como objetivo primero conocer los principios y los fundamentos de la dinámica familiar, el tema que hoy voy a discernir, y espero que de igual modo que ha sido en la primera sesión, este también ayude en consolidar algunas bases teóricas, mucha de la literatura, ¿no? Para que ustedes que se encuentran en formación o que desde su interés conocer este enfoque terapéutico, también pues contribuyan, ¿no? También voy a proporcionar, como es característico, algunos ejemplos claros que lo que van a ayudar es a ilustrar, ¿no? Las características y las aplicaciones de la y en la dinámica familiar. Y finalmente, en el último apartado, vamos a conocer herramientas de evaluación aplicables en las familias, sobre todo en nuestro contexto, ¿no? Porque entendemos que existen distintas estrategias, distintas herramientas. Sin embargo, he considerado algunas que son más aplicables en el actual contexto, en la idiosincrasia que nosotros nos encontramos. Entonces, bueno, hablando a grosso modo de la dinámica familiar, hace referencia al conjunto, ¿no? De interacciones, de lo que previamente habíamos conversado el día martes, de los patrones de la comunicación, de los roles, y que cómo todo esto define el funcionamiento de una familia. Entonces, desde la perspectiva sistémica, la familia es vista como un sistema interdependiente, ¿no? Donde todos los comportamientos de un miembro afectan a todos los demás. Entonces, si nosotros comprendemos estas dinámicas, es crucial, ¿no? Y nos va a ayudar a identificar problemas, a establecer objetivos terapéuticos y, por supuesto, a promover también cambios positivos. Esto desde el enfoque de nosotros como psicólogos, como psicoterapeutas. Del mismo modo, la interdependencia, por supuesto, resulta ser uno de los principios fundamentales de la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque todos los miembros de la familia influyen mutuamente en los pensamientos, emociones y conductas. Es por eso que la interdependencia asevera, ¿no? Que resulta ser el principio fundamental en la dinámica familiar y sobre todo en el enfoque en el que nosotros estamos trabajando, que es la terapia familiar sistémica. Entonces, este enfoque, esta premisa, parte desde que los individuos no funcionan de manera aislada, sino como parte de un sistema más amplio. Esto, como les comentaba, es la base, es el ABC de lo que entendemos nosotros desde la terapia familiar sistémica. Las acciones, los pensamientos, las ideas, los sentimientos, las emociones incluso de cada miembro van a influir y también son influenciadas por las demás, creando ¿qué? Un ciclo constante de interacción. A esto hace referencia la interdependencia, ¿no? Entonces, la interdependencia, dicho de otra manera, significa que los miembros de una familia están conectados entre sí y que por ende su bienestar, su estado de ánimo está relacionado. Un cambio de comportamiento o un cambio en el rol finalmente va a afectar a todos los demás. Entonces, esto, por supuesto, no implica tampoco que cada persona pierda su individualidad. Psicólogo, usted me dice que
que toda la familia es interdependiente, pero no implica que cada persona va a perder su individualidad, sino que esa individualidad, desde la identidad y el funcionamiento, están vinculados a todo este sistema familiar. Entonces, en la terapia familiar sistémica se va a analizar cómo todas estas conexiones influyen en la dinámica y se utilizan como una base, ¿no? Toda esta interdependencia, esto que les estoy comentando en este momento, se utiliza como base para qué, para plantear un solo objetivo, que en este caso es promover cambios positivos. Esto desde la óptica de que una familia acude con dificultades, ¿no? O con algunas actitudes negativas. Bueno, también hay algunas manifestaciones de la interdependencia familiar, como por ejemplo los roles familiares, aquellos roles que les comentaba la primera sesión, ¿no? En la que los miembros de una familia, por ejemplo, suelen adoptar algunos roles específicos. Si recordarán, como el cuidador o el adolescente que muchas veces hace el papel de rebelde, el pacificador o la pacificadora que la mayor parte de las veces se le atribuye a la madre. Entonces, cuando uno de ellos cambia su rol, los demás también deben adaptarse, ¿no? Esto hace referencia un poquito el rol familiar en la interdependencia, dicho sea de paso, ¿no? También existen los famosos ciclos de retroalimentación. Las familias funcionan mediante ciclos. En realidad, todo grupo humano, ya sea laboral, sea familiar, incluso en los grupos académicos, todos estos se dinamizan, se mueven a través de ciclos, ciclos de interacción, que pueden ser, por supuesto, positivos o negativos. Por ejemplo, el estrés, la depresión, la preocupación de un padre de familia, de una madre de familia, puede generar ansiedad en un hijo, sí, por supuesto que puede hacerlo. Y este, a su vez, es decir, el hijo, va a actuar de manera desafiante, lo que va a incrementar, la preocupación, el estrés, la depresión del padre o la madre. A esto hace referencia a estos famosos ciclos de retroalimentación. También tenemos otra de las manifestaciones de la interdependencia, como son las reglas y los límites. Las normas que hacen precisamente referencia a las normas explícitas y algunas otras también implícitas dentro de toda una familia van a regular las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque cuando estas reglas cambian, todos los miembros de la familia tienen que volver a adaptarse, a ajustarse, ¿no? Esta parte de la independencia, esta característica, esta manifestación, ¿tiene aplicaciones en la terapia? Por supuesto, porque nos ayuda a identificar algunos patrones. Como terapeutas, nosotros ayudamos a las familias, a las parejas, a identificar cómo las acciones de un miembro afectan a todo el sistema completo. Por ejemplo, un adolescente que puede tener, tal vez es algo que es muy común, un bajo rendimiento escolar, puede estar reaccionando a conflictos maritales, a discusiones de los padres no resueltos entre ellos también, ¿no? Esto también, identificar estos ciclos, estas reglas y estos roles nos ayuda a reestructurar el sistema. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con dinámicas que lo que van a hacer es modificar estos patrones de interacción, haciendo que, lo que les decía inicialmente, promover relaciones más saludables entre la familia. Tenemos también, por supuesto, el empoderamiento del sistema. ¿Esto a qué hace referencia? A entender la interdependencia. Los miembros de la familia aprenden a usar la capacidad y el desarrollo de sus relaciones para apoyarse mutuamente. En lugar de que, como lo decía la primera sesión, de perpetuar los problemas. Les planteo un ejemplo en general de interdependencia, ¿no? Desde la óptica de la terapia familiar sistémica. Por ejemplo, el caso de un niño con algún tipo de ansiedad, ¿no? El problema se presenta desde que la madre, generalmente es la madre, bueno, puede ser padre y madre, pero generalmente es la madre, busca terapia. ¿Por qué? Porque su hijo de 7, 8, 9 o 10 años tiene problemas de ansiedad. ¿Y qué es lo que pasa? Que por estos problemas de ansiedad no quiere ir a la escuela.
Entonces nosotros, como ya conocemos las bases de la interdependencia, la identificamos y a través de la aplicación de las sesiones terapéuticas descubrimos o nos damos cuenta que, por ejemplo, los padres están atravesando conflictos maritales y que el niño siente la necesidad de mantener a la familia unida al permanecer en casa. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este niño, niña de 8, 9, 10, 7 años no quiere ir a la escuela. ¿Por qué? Porque considera que el hecho de permanecer en casa es mantener a la familia unida. Se dan cuenta también que los niños asumen determinados roles y lo hacen de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, habiendo nosotros identificado eso, pues por supuesto vamos a trabajar con los padres. ¿Para qué? Primero para mejorar su comunicación, para ayudarlos a resolver ese conflicto marital que presenta. De igual modo, trabajamos con el niño. ¿Por qué? Porque lo ayudamos al niño o a la niña a externalizar esa ansiedad y enfocarse en sus propias metas escolares, ¿no? Entonces, al brindarle algunas herramientas a este niño, por supuesto que vamos a poder mejorar todo esto referente a la interdependencia desde la óptica de la terapia familiar sistémica, ¿no? Otro ejemplo que les planteo, por ejemplo, es que una pareja adulta de 50, 60 años, por lo general muchas veces está acompañada de un padre, ¿no? O de una madre. En este caso ya anciano, hablamos de un adulto mayor, quien constantemente se han dado cuenta que los abuelos, los que tienen pareja y tienen hijos, a menudo, me entenderán esto, se dan cuenta que muchas veces los abuelos o los padres de estos adultos critican constantemente las decisiones de la crianza de sus nietos, en este caso de los hijos de los adultos, ¿no? Y esto es muy normal, muy habitual, que genere discusiones frecuentes entre la pareja. ¿Verdad? Entonces, nosotros, como nuevamente lo repito, como ya conocemos, tenemos un poquito de esta base de qué trata la interdependencia, la identificamos y nos damos cuenta de que la crítica de esta abuela, de este abuelo, de este adulto mayor, refuerza la inseguridad en uno de los padres o probablemente en los dos, en este caso en la pareja. ¿Quién responde siendo más permisivo con los hijos? Es decir, muchas veces el padre, al reflexionar acerca de la crítica que ejerce el abuelo, la abuela, el adulto mayor sobre la crianza de sus nietos, responde siendo más permisivo con los hijos. Y esto, a su vez, causa fricción en la pareja, ¿no? Es decir, la madre o la esposa, la pareja, pues de igual modo le increpa, ¿no? ¿Por qué se ha vuelto más permisivo? Ahí es donde vemos la interdependencia identificada en ese problema presentado. Entonces, del mismo modo, nosotros establecemos un plan de acuerdo a nuestro proceso y a nuestro modelo terapéutico, lo adaptamos a sus necesidades. ¿Para qué? Para fortalecer primero que los límites es muy importante. ¿Los límites con quién? Con la abuela y el abuelo. ¿Para qué? Para que permitamos a la pareja a ejercer su rol parental con mayor autonomía. Y este a su vez se trabaja con las técnicas de comunicación, por supuesto que estas son subyacentes, ¿no? A los modos o a las maneras que la pareja puede desarrollar habilidades para manejar las críticas sin generar reacciones defensivas, ¿no? Algunos más conocedores del tema dirán diplomáticamente, ¿no? Entonces, esos dos ejemplos pueden plantear un poquito la idea, ¿no? De la interdependencia como principio fundamental de la dinámica familiar. Tenemos también a la circularidad. La circularidad precisamente hace referencia a como concepto se definía un círculo, ¿no? Es decir, que los problemas no se van a analizar de forma lineal, es decir, no es que precisamente son un causa-efecto, ¿no? Sino que son como ciclos de interacciones recurrentes. La circularidad desde la terapia familiar sistémica es uno de los conceptos claves en la terapia familiar sistémica. ¿Por qué? Porque deriva de la teoría justamente de los sistemas, ¿no? Entonces, este enfoque se opone a algunas otras explicaciones lineales de causa-efecto, como pues lo tienen algunos otros enfoques en psicología, argumentando, ¿qué cosa?
que los comportamientos en la dinámica de las familias no son unidireccionales, no es que van en una sola dirección, sino que están interconectados en patrones circulares, como pueden visualizar ahí en la imagen, ¿no? A pesar de que parece ser una suerte de causa-efecto, no. Todo esto resulta ser un ciclo, ¿no? Una circularidad, una suerte de retroalimentación entre cada miembro de la familia. O puede ser de la pareja también, por supuesto, ¿no? Porque sí, también existen ciclos de circularidad en la pareja, a pesar de que son dos. Entonces, este concepto de circularidad resulta ser muy importante, ¿no? Porque las acciones de un miembro, como los comentaba, afectan a los otros, ¿no? Quienes a veces responden de manera negativa o positiva, y esto finalmente lo que hace es retroalimentar la dinámica inicial. Entonces, la circularidad plantea que cada miembro influye y es influido por los demás, ¿sí? Entonces, no hay un culpable único, como lo menciona en la diapositiva. Los problemas familiares no se deben únicamente a un miembro, sino a la interacción de todos. Entonces, más que analizar a un individuo de manera aislada, la circularidad observa cómo las interacciones generan y mantienen los problemas. Esto lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar un poquito más en la parte de las herramientas que existen, ¿no? Para hacer este tipo de mediciones. Por ejemplo, ¿no? Un adolescente, siempre yo suelo plantear los ejemplos con los adolescentes porque resultan ser muchas veces, si no acaso la mayoría de las veces, el foco, ¿no? De tensiones, de problemas. Aunque precisamente ellos no sean la causa, son los que más manifiestan o padecen el síntoma, ¿no? Hablando esto también desde un punto de vista más clínico, ¿no? Un adolescente de 15, 16 años, rebelde, por ejemplo, esa actitud puede ser una respuesta a una dinámica parental, a una dinámica de crianza muy rígida, ¿no? Muy rígida, pero esa misma rebeldía, esa misma actitud, ese mismo comportamiento puede reforzar aún más la rigidez de los padres, formando, ¿qué? Un ciclo, ¿no? El padre rígido, el hijo rebelde. Y esa rebeldía genera más rigidez en los padres. Entonces termina siendo un ciclo, una y otra vez, ¿no? Y esto hace referencia a qué? A la circularidad. También la circularidad, por supuesto, presenta principios. El primero de ellos es la causalidad recíproca. ¿Por qué la causalidad recíproca? Porque en lugar de identificar un inicio y un fin en las relaciones, en las dinámicas de familia, la teoría de la terapia familiar sistémica explora cómo todos los eventos que existen en ese inicio, en ese fin, van a alimentarse nuevamente, positivo o negativamente. Por supuesto, otro de los principios son los patrones repetitivos. ¿Por qué? Porque la circularidad hace un énfasis grande, ¿no? En que los ciclos se repiten de familia en familia. Es como un círculo vicioso, dicho de otra manera, ¿no? Por supuesto, también posee la perspectiva relacional, un principio importante también en la circularidad. ¿Por qué? Porque analiza el contexto y la relación entre los mismos. Los problemas pueden ser similares en las familias, pero los contextos pueden ser diferentes. La demanda a la que acude principalmente el jefe de familia puede ser el mismo, haciendo un contraste con otras familias, ¿no? Pero la causa que la origina finalmente puede ser muy diferente. Entonces, esto también hace referencia a que las características individuales de cada miembro de la familia va a modificar todo eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo aplicamos la circularidad en la terapia? Ya que la conocemos, ya que la hemos analizado un poquito, ¿no? Entonces, el terapeuta, por ejemplo, siempre va a examinar los problemas actuales que sostienen dentro de ese ciclo de interacciones. Les comentaba, por ejemplo, en una pareja, un conflicto, una discusión, puede verse atrapada en un patrón donde uno critica y el otro se distancia. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el conflicto se perpetúe, se consolide, siga rígido, ¿no? En lugar de preguntar quién tiene la culpa, muchas veces cuando hacemos intervención durante la terapia, la psicoterapia, preguntamos
¿Qué hace cada uno que mantiene este patrón, ¿no? En cierta manera, tratamos también de que la circularidad sea observada, sea conocida, el darse cuenta, ¿no? De nuestros consultantes en este caso, ¿sí? Una herramienta, por ejemplo, clave en la circularidad, es el uso de la pregunta circular, ¿no? ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir explorar en realidad, conocer, analizar cómo los miembros perciben las interacciones familiares. Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando un hijo, o los que tienen hijos, alguno de ustedes que tenga hijos, se aísla en su habitación, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reacciona no solamente usted, cómo reacciona tu pareja cuando ve esa interacción? Entonces, estas preguntas que realizamos no solamente se enfocan en un individuo, sino se enfocan en hacerle la pregunta a quien padece esto, al adolescente, a ti como padre, y también te lo pregunto como pareja, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo crees que le afecta esto a tu pareja? Entonces, esta pregunta circular no solamente se perpetúa en el problema, sino que va más allá de eso. Trata de abarcar a la mayor cantidad de individuos o de miembros que están involucrados en esa dificultad, ¿sí? Les presento otro caso, ¿no? Un caso de circularidad. Una madre o un padre, como prefieran ustedes, muchas veces señala que los hijos, ya sean adultos o adolescentes, no se esfuerzan en la escuela, en el colegio, en la universidad. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, podemos encontrar muchas causas. Una de ellas, por ejemplo, podría ser de que la madre supervisa de manera muy estricta o de manera muy flexible las tareas escolares del hijo, ¿no? O las tareas del colegio del hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace? El hijo se siente presionado y empieza a evitar el estudio. Ah, mi mamá es muy estricta, es muy rígida. Entonces, ante tanta presión, el hijo empieza a evitar el estudio. Pasa eso. Muchos otros también, pues, tienen respuestas distintas. ¿Qué es lo que pasa? La madre incrementa la supervisión, incrementa su manera de ser estricta, incrementa los reproches. ¿Qué va a hacer eso? Va a reforzar la evasión de las tareas de su hijo. Entonces, este es un patrón circular y se puede intervenir desde la terapia familiar sistémica, por supuesto. ¿Qué se hace? Se trabaja con la mamá, con el papá, para reducir la presión y, muy importante, fomentar la autonomía del hijo. Es importante que ustedes tengan presente que, bueno, desde los 13 hasta casi los inicios de la adultez es importante fomentar la autonomía del hijo. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir desarrollar muchas habilidades, entre ellas una que es muy importante y es la independencia. No la autonomía, ¿eh? La independencia, que es muy distinta, ¿no? Entonces, de ese modo también se interviene desde la terapia familiar sistémica. Se empodera, por supuesto, al adolescente también para que él asuma con responsabilidad su rendimiento. Eso es muy importante. Ah, ya, no te gusta que te presionen, no te gusta que sean estrictos contigo, contigo, entonces te vamos a empoderar a través de técnicas, de herramientas, para que tú también asumas la responsabilidad de tu rendimiento académico. Es así como se interrumpe esta circularidad o este ciclo negativo. ¿Cómo? Al cambiar la respuesta de ambos, es decir, cómo hemos trabajado con los padres y cómo hemos trabajado con el hijo, ¿sí? Hasta aquí les queda claro el concepto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Hola Carolina, buenas noches. Descuida, descuida. Sí, el trabajo a veces hace que uno pues se tome un tiempito más para llegar a las actividades, pero tranquila que todavía aquí estamos desarrollando la primera parte inicial. Catherine me dice, buenas noches docente, la dinámica familiar es el clima de relaciones entre los miembros de una familia y es un factor importante en el desarrollo de la terapia, por supuesto, aunque recuerda que cuando hablamos de clima,
generalmente en psicología hace referencia más al contexto social, ¿no? Es decir, a las condiciones en las que uno vive, ya sean económicas, ya sean de comunicación también, ¿sí? Pero este concepto se externaliza un poquito más diferente a lo que yo planteaba. Sin embargo, tienes mucha razón, Catherine, tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque es un factor importante en el desarrollo de la terapia, entender, conocer este contexto también, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Siéntanse libres de poder participar, dejen sus mensajes, pueden levantar la manito, usar el micrófono si consideran realizar una pregunta también en cada apartado que voy tocando, ¿sí? Continuemos entonces. Nos vamos a la homeostasis. Alguno de ustedes seguramente también recuerda que ya hemos tocado la homeostasis, ¿no? Que este es un concepto importante. Yo lo mencioné al inicio de esta sesión, que hace referencia al equilibrio. Por eso acá también en la imagen he tratado de buscar una imagen que haga referencia precisa, ¿no? Ustedes pueden ver y analizar que pues sí, existe un equilibrio. Entonces, ¿a qué hace referencia esta homeostasis? Las familias, en su mayoría, tienden a mantener patrones de comportamiento consistentes para preservar su estabilidad. Ya habíamos dicho que muchas de estas familias preservan esta estabilidad, este equilibrio, de manera negativa y de manera positiva. Entonces, la homeostasis, por supuesto, también que resulta ser un concepto sumamente esencial en la terapia familiar sistémica. ¿Por qué? Porque describe la tendencia de todos los sistemas familiares a mantener lo que les comentaba, este estado de equilibrio. Frente a que algunos cambios internos o externos, ¿no? Que son propios de la familia o que están influenciados por factores externos. Este principio de la homeostasis es tomado desde la biología, ¿no? Proviene un poquito más de ese lado. Entonces, sostiene que las familias, que las dinámicas, que los grupos, en este caso las parejas también, como son sistemas vivos, tienen mecanismos que buscan preservar su estructura. Casi que nos dice que está en su naturaleza, ¿no? Preservar esa estructura y todo su funcionamiento ante cualquier agente estresor, es decir, evitar la disrupción de alguno de estos. Entonces, la homeostasis finalmente hace referencia a los esfuerzos conscientes, inconscientes, directos e indirectos, ¿no? De una familia. ¿Para qué? Para perpetuar el equilibrio. Un equilibrio dinámico, por supuesto, un equilibrio que hace referencia también al movimiento que poseen en el desarrollo individual también de cada uno de sus miembros, ¿no? En sus interacciones, en sus roles, en sus reglas, en sus normas. Incluso si ese equilibrio incluye patrones disfuncionales, como le comentaba hace un momento, ¿no? Aunque este mecanismo, porque la homeostasis es un concepto que se familiariza como un mecanismo natural en el ser humano, puede ser adaptativo porque entendíamos que está en la naturaleza, ¿no? Adaptarse a cualquier tipo de cambios, también puede dificultar el cambio, ¿sí? Puede dificultar el cambio cuando las familias se resisten a abandonar viejas dinámicas. Las viejas dinámicas hacen referencia a las costumbres, ¿no? Por mucho que la lógica parece ser que las decisiones deben tomarse de otra forma, no. Mis tradiciones, mis viejas enseñanzas, mis viejas dinámicas se resisten, ¿no? Se resisten. Entonces, esta homeostasis en este caso es disfuncional, ¿no? Aunque incluso hay algunas creencias, algunas costumbres que generan sufrimiento. Les comento, por ejemplo, a ver, al menos en la zona sur del Perú, no estoy seguro si en la zona del centro, creo que sí en alguna zona del centro, no tanto en el norte, por ejemplo, hablando de parejas, de dinámica familiar y todo ello, cuando el hombre estila pedir la mano de la mujer, de su futura novia, de su futura esposa, muchas veces en esta ceremonia que es bastante tradicional, los padrinos o los padres de la dama lo que hacen es castigarla, castigar al hombre.
y en mayor proporción, por supuesto, y también, ¿no? Castigar a la mujer. Esto hace referencia a una vieja dinámica, a una vieja costumbre. Resulta ser que si esta familia, si estos padres no, bueno, tratan de mantener esa homeostasis, esa tradición, ¿no? Aunque esto genera sufrimiento físico y psicológico, ¿no? Entonces, ahí un poquito podemos hablar de cómo la homeostasis como concepto finalmente aún está presente en muchas familias, entendiendo, por supuesto, este clima que me comentaban hace un momento, porque el contexto social, pues, influye bastante, ¿no? En la dinámica de cada familia. Sí, estoy seguro que algunos de ustedes también en algunas regiones del Perú todavía practican estas viejas costumbres. La homeostasis, al igual que los otros principios, por supuesto que manifiesta muchas características. Esta presenta tres. La resistencia al cambio. La familia muchas veces tiende a mantener sus patrones, como se los había comentado hace un momento, sus roles, sus reglas, sus normas. ¿Para qué? Para conservar la estabilidad. También hay una retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque se utilizan señales para reducir estas desviaciones y regresar al equilibrio, ¿no? Por ejemplo, si un miembro de la familia que desempeña determinado rol o tiene un rol esperado, entre comillas, intenta cambiarlo, otros integrantes de la misma familia pueden presionarlo para que regrese a ese comportamiento esperado o previamente asignado, ¿no? Esa también es una de las características de la homeostasis. La estabilidad también, pues, porque la homeostasis en realidad, desde el concepto de la terapia familiar sistémica, no discrimina entre patrones saludables o no saludables o dañinos, si lo quieren llamar de otra manera, ¿no? Simplemente busca preservar el estado actual. Es por eso que ahí recae la capacidad del psicólogo, del psicoterapeuta, de identificar esta homeostasis, ¿sí? Podemos ver mucho los conflictos maritales, ¿no? Las parejas generalmente cuando están discutiendo constantemente pueden mantener una estabilidad disfuncional, una homeostasis disfuncional, en la que, por ejemplo, esas peleas, esas discusiones son una forma de interacción habitual que evita enfrentar problemas más profundos. Ajá, eso pasa muchas veces, ¿no? Las parejas habitualmente, por ejemplo, ¿no? Tienen muchas discusiones acerca de los problemas económicos, pero no hay causas de fondo más grandes, ¿no? Pero esa estabilidad disfuncional, de cierto modo, esa homeostasis desvía, ¿no? Desvía un poquito el hecho de evitar enfrentar los problemas más profundos. También sucede con los roles rígidos, ¿no? Una familia, una pareja puede mantener una estructura en la que un miembro actúa como cuidador, como se los comentaba la anterior sesión, mientras que el otro es como que más dependiente, ¿no? O la otra puede ser más dependiente. Cambiar estos roles puede generar resistencia, esto en la pareja, ¿no? Si es que el varón asume este rol de cuidador o si es que la mujer asume este rol de cuidadora, que alguno de ellos pretenda o quiera o desee cambiar estos roles puede generar alguna resistencia, ya que va a alterar, por supuesto, el equilibrio que previamente se había establecido. ¿Sí? Ahora, la homeostasis se puede aplicar como proceso terapéutico desde la terapia familiar sistémica, por supuesto. ¿Por qué? Porque nuestra terapia, es decir, la terapia familiar sistémica, lo que quiere es romper estos patrones, estas repeticiones homeostáticas disfuncionales. ¿Para qué? Para poder permitir el cambio. Nosotros, por ejemplo, como terapeutas, siempre lo primero que hacemos es identificar este patrón, esta homeostasis, ¿no? Entonces, ayuda a la familia a reconocer estos ciclos que mantienen ese estado actual de equilibrio, ya sea positivo o negativo. Yo les pregunto, los que tienen hijos, los que tienen hijas, ¿qué pasa cuando sus hijos hacen un berrinche? ¿Cómo reaccionan ustedes como padres?
¿qué hace, no? ¿Cómo cambia eso en el comportamiento de sus hijos cuando reaccionan, ya sea de manera agresiva, de manera pasiva, o ustedes son más reflexivos en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando planteamos este tipo de preguntas, también, pues, por supuesto, ayudamos a identificar al individuo o en este caso, a los padres, ¿no? A ver cómo es que pueden mantener o modificar el estado actual. Entonces, nosotros introducimos un cambio estratégico como terapeutas en todo este sistema para alterar este equilibrio, ya sea positiva o negativamente, ¿no? Habiendo identificado previamente. Por ejemplo, animamos a un solo miembro de la familia cuando hacemos las sesiones terapéuticas con las familias, animamos a un miembro a asumir un rol diferente al que es, ¿no? O experimentar con nuevas formas de comunicación. A ver, tú, Juan, por ejemplo, tú que siempre eres el pacificador, tú que siempre eres quien resuelve, soluciona los conflictos. Hoy día podrías, por favor, asumir un rol diferente y esto se asocia un poco a la teatralidad, ¿no? Para que él personifique otro rol, para que ya no sea el pacificador, para que sea el rebelde. Y esto, por supuesto, le va a dar otra óptica a la familia, ¿no? Verlo en otro rol a otro miembro de la familia, por supuesto, va a cambiar la perspectiva de las cosas. También nosotros externalizamos nuestros problemas, ¿no? Muchas veces le decimos al hijo, ¿no? El problema no es que sea tu hijo, le decimos perdón a los padres, o a la madre o al padre. El problema no es tu hijo, sino es cómo tu familia maneja el estrés en conjunto, ¿no? Porque hay muchas familias que desafortunadamente por una cuestión casi congénita, pues el temperamento muchas veces puede ser muy colérico, ¿no? O en su defecto muy flemático. Entonces, muchos de los miembros de esta familia pueden ser muy reflexivos en ese sentido o pueden ser muy rígidos, ¿no? Entonces, en cierto modo, nosotros para poder intervenir externalizamos este problema. También, por supuesto, redefinimos las reglas y los roles. ¿Por qué? Porque de cierta manera redefinir, modificar alguna de las reglas o los roles va a ayudar a alcanzar un equilibrio más saludable. Por ejemplo, trabajamos con una pareja para distribuir equitativamente las responsabilidades parentales. Estoy seguro que más de uno de ustedes ha tenido algún paciente, algún cliente, algún consultante que le comentaba que se siente estresado, se siente estresada, saturado, saturada porque a pesar de que trabaja, también tiene que responder en la casa con la educación de los hijos, ¿no? Y ese resulta ser un problema muy grave. Entonces, nosotros, desde la óptica psicoterapéutica, redefinimos estas reglas, ¿no? Trabajamos para distribuir equitativamente las responsabilidades parentales, ¿sí? Entonces, les planteo un ejemplo. Con un niño o con un adolescente, el que ustedes prefieran. Ustedes imaginen, ¿no? Un niño de 12 años, 10 años, 11, comienza a tener problemas de conducta en la escuela. Y la mamá o el papá viene, y cuando viene muchas veces al consultorio psicopedagógico, muchas veces dice, ¿no? Ah, es que mi hijo Juancito o mi hija María es el problema de la familia, es un dolor de cabeza, nos tiene con un problema por aquí, si no es el colegio, es la casa, si no es la casa, es la academia. Y así lo describe de esa manera. Entonces, nosotros vamos a tratar de enfocar y de buscar ese patrón homeostático, ese patrón de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a descubrir a través de la entrevista también que el niño muchas veces o la niña actúa como un distractor de los conflictos de la pareja, los conflictos maritales que tiene padre y madre o la familia. ¿Por qué? Porque mientras la pareja, el papá o la mamá, enfoca su atención en, entre comillas, arreglar al niño, evitan ellos enfrentarse en sus propios problemas, en sus propias tensiones, ¿no? Se dan cuenta entonces que el patrón homeostático en este caso es cómo el niño funciona de distractor, ¿no? Entonces nosotros como terapeutas, por supuesto, trabajamos con los padres para mejorar su relación, compartir la responsabilidad, un poco de lo que hablábamos hace un momento. Esto le va a permitir al niño abandonar ese rol que tiene como foco de problema, como el problema de la familia, ¿sí?
Pasa también muchas veces con las familias con roles rígidos, ¿no? Cuando en una familia, por ejemplo, si la madre muchas veces está fuera de casa o es una madre ausente o negligente, ¿no? El hijo o la hija mayor actúa como un padre, como una madre sustituta. ¿Por qué? Porque los padres están ocupados en el trabajo, están ocupados con muchas actividades. Entonces, el patrón homeostático que nosotros identificamos ahí depende de qué, de la hija, ¿no? Mamá no está, papá no está, cada uno hace sus cosas. Entonces, la hija, por mantener la casa organizada, por cuidar a sus hermanos, a los hermanitos menores, hace que se perpetúe esa sobrecarga emocional. Cuando intenta delegar responsabilidades, los padres, los hermanos se resisten, ¿no? Muchas veces, ya, yo ya he cocinado toda la semana, les toca cocinar a ustedes. No, 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 el papá no, porque tú haces rico. No, 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 la mamá porque tú ya sabes, los hermanos, no, 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 porque nos gusta tu comida. Ajá, refuerzan ese rol, ¿no? Ahí es entonces donde nosotros encontramos ese patrón homeostático. Entonces, como terapeutas, trabajamos, ¿no? Con esta familia, con esta pareja, ¿para qué? Para redistribuir las tareas domésticas, ¿no? Créanme que este problema que les estoy comentando hace un momento es más habitual de lo que uno que creería, ¿no? Entonces, de cierta manera, al redistribuir las tareas domésticas, nosotros vamos a promover un sistema más equitativo y vamos a aliviar la carga emocional de esa hija, de ese hijo mayor, ¿sí? Entonces, hasta ahí también. ¿Queda bien? ¿Está coherente? ¿Lo han ustedes consolidado bien esta base hasta lo que es homeostasis? ¿Tienen alguna consulta? Pueden dejarlo por el chat. Bien, continuamos entonces. Hablábamos, ¿no? De la homeostasis. Otro de los conceptos fundamentales en la dinámica familiar es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque una familia, una pareja funcional, puede adaptarse a los cambios internos y externos, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia este concepto? Es un concepto bastante familiar en realidad en distintos tipos o enfoques en psicología, que lo que hace es describir la capacidad de una familia para adaptarse a los cambios internos o externos que puedan comprometer su funcionamiento. Una familia flexible, una familia que se puede moldear, puede reorganizar roles, puede reorganizar reglas, patrones de interacción. ¿Para qué? Para adaptarse a nuevos cambios, a nuevos desafíos, a nuevas situaciones. Esta capacidad de flexibilidad, a la que le podemos también denominar de adaptabilidad, es clave para mantener el equilibrio y la salud en el sistema familiar, especialmente en momentos de crisis o de transición. ¿Todas las familias tienen esta capacidad? No, no todas. Algunas de ellas son muy rígidas. Entonces, la flexibilidad en un sistema familiar se refiere a qué? A la capacidad de la adaptación. La familia puede ajustar sus dinámicas sin romper ¿qué? La cohesión del grupo. Los miembros pueden reorganizar roles, pueden reorganizar responsabilidades según las necesidades del momento. Y por supuesto pueden generar un equilibrio entre la estabilidad y el cambio. ¿Por qué? Porque la familia conserva ciertas estructuras, ciertas creencias, ciertos roles muy rígidos, mientras que también puede desarrollar nuevas innovaciones en su funcionamiento, puede adaptarse, ¿no? Por ejemplo, cuando en una familia, padre, madre, tres hijos, por ejemplo, imagínense que uno de los padres pierde el empleo, está desempleado. Entonces, uno de sus miembros, en este caso la madre, puede redistribuir las tareas económicas y emocionales, por supuesto, sin colapsar. Sí, sucede. Delega responsabilidad. Si es que hay un hijo mayor
que por supuesto también trabaja, en cierta manera puede redistribuir las tareas económicas. Esto por supuesto es de modo temporal, pero esta es una característica grande respecto a la flexibilidad que poseen algunas familias. Ahora, la flexibilidad es fundamental. ¿Por qué? Porque también promueve la resiliencia. Las familias adaptativas o flexibles pueden superar adversidades sin desintegrarse, ¿no? Esto les permite que generar mayores niveles de resiliencia. Puede fomentar el crecimiento, claro, porque va a permitir a los miembros desarrollarse y asumir nuevos roles de acuerdo al contexto, de acuerdo a la circunstancia que están atravesando. Reduce la disfunción también, ¿por qué? Porque previene patrones rígidos, ¿no? Entonces, decíamos hace un momento que las familias que son muy rígidas, muy probablemente tiendan a desarrollar esta capacidad de flexibilidad, ¿no? Al menos cuando son muy rígidas. ¿Por qué? Porque estas perpetúan problemas, muchas veces perpetúan conflictos, ¿no? Entonces, una familia flexible es una familia dispuesta a cambiar, es más receptiva a las intervenciones sistémicas, ¿no? En este caso, hablando de la terapia familiar sistémica. La flexibilidad, entonces, ¿creen ustedes que debe ser equilibrada? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque un sistema familiar, me refiero, que es demasiado rígido, no va a permitir pues jamás adaptación, no va a permitir que, es más, ninguno de sus miembros pueda desarrollar esa habilidad adaptativa. Mientras que en un sistema, de igual modo, que es excesivamente flexible, hablamos de un exceso en la flexibilidad, también pues puede carecer de estabilidad, ¿no? Una familia que es demasiado flexible no va a alcanzar la homeostasis, no va a alcanzar la estabilidad. Entonces, el objetivo en realidad de este concepto es alcanzar un nivel de flexibilidad, de adaptabilidad, que lo que va a hacer es permitir cambios cuando sean necesarios. Los cambios no deben darse en todo momento, únicamente cuando son necesarios, pero sin perder la estructura básica que posee, ¿ya? Esta es una de las características y es uno de los modos adecuados, ¿no? Para introducir la flexibilidad o para identificarla, en este caso, en las familias. Las familias rígidas, de igual manera, ¿no? Se caracterizan por ser inflexibles, ¿no? Tienen reglas estrictas, como hace un momento se los comentaba. Y, por supuesto, tienen poca apertura al cambio. Por ejemplo, una familia donde el padre o la madre tiene una autoridad absoluta, hablando de una familia autoritaria, esta familia o este padre, por supuesto, no va a permitir jamás la participación de los hijos o de la esposa, incluso en algunos casos, en la toma de decisiones, ¿sí? Tenemos también a las familias caóticas. Este es otro tipo de familia. Una familia caótica, en contraparte a una familia rígida y una familia flexible, también es aquella que carece de roles, de reglas, de normas, lo que va a hacer que genere mucha inestabilidad. Imagínense una familia donde las reglas constantemente se cambian y los roles de los individuos no están claros. Esto va a causar una confusión entre todos los miembros y, por supuesto, consecuentemente a esto va a generar una gran inestabilidad. La flexibilidad se puede utilizar en la terapia familiar sistémica, sí, por supuesto, se puede utilizar. ¿Para qué? Para promover la adaptabilidad, especialmente en casos de familias con mucha rigidez o con mucho caos, ¿no? Entendiendo que esta puede ser una característica que, que precisamente hace que esta familia no pueda modificar su comportamiento grupal, ¿no? Esto se logra ayudando a las familias, por supuesto, a través de la identificación. Recuerden, por favor, la identificación es el primer paso en todo proceso de intervención, al menos desde el enfoque de la terapia familiar sistémica. ¿Por qué? Porque cuando uno le ayuda a identificar los patrones disfuncionales, la familia reconoce los roles que asumen, las reglas también que los limitan a esta capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. Se puede redefinir los roles y las reglas, por supuesto. Se puede fomentar la reorganización de estas tareas y responsabilidades. Se puede fomentar la apertura al cambio, también, por supuesto.
¿Por qué? Porque va a ayudar a los miembros a experimentar nuevas formas de interacción, sin que esto precisamente genere un miedo, ¿no? Al conflicto o a la pérdida de control. También está, pues, ¿no? A través de la intervención terapéutica, la reestructuración del sistema. Esta es una característica principal, porque modificar la estructura familiar, es decir, la base, el pilar de toda familia, va a ayudar a fomentar esas interacciones, esas dinámicas que posee la familia para que sean más flexibles. Se puede animar, por ejemplo, a los miembros de las mismas, como lo comentaba hace un momento, a probar nuevos roles, nuevos comportamientos. Por supuesto, en un ambiente seguro, ¿no? No necesariamente en el caos, sino cuando todos se encuentren en un ambiente de equilibrio positivo en este caso, ¿no? De igual manera, la externalización, como lo había comentado previamente en otras de las características, de los conceptos de la dinámica. Ahora, se los planteo del mismo modo, ¿no? Una familia, una pareja, que enfrenta, por ejemplo, dificultades económicas debido a la pérdida del empleo de alguno de sus miembros, ya sea del padre o de la madre, quien era muchas veces o quien es muchas veces el único sostén económico de la familia. Podemos identificar que la rigidez, ¿no? Eso es algo, les diría, casi habitual en la mayoría de las familias, porque como la familia depende completamente, económicamente, me refiero, del padre o de la madre, los demás miembros no van a ser partícipes en la solución del problema, ya que hace referencia a que esta familia o esta pareja atraviesa dificultades económicas. Pero se puede generar la intervención desde la flexibilidad, por supuesto. De igual modo, el terapeuta lo que trata muchas veces de hacer es ayudar a redistribuir estos roles económicos. Por supuesto que esto sí es que se encuentra en el alcance, en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos mayores van a asumir los trabajos a medio tiempo. De igual manera, probablemente eso también genere que la madre o la pareja busque un empleo. En cierta manera también, como terapeutas, no debemos de perder de foco que la comunicación abierta, sincera, para poder expresar cómo nos sentimos al respecto es muy importante para compartir las preocupaciones y buscar soluciones conjuntas. Se cree a menudo, por ejemplo, que los padres, al ser adultos, muchas veces el hecho de comentar este tipo de dificultades con los hijos creen que el hijo no lo va a entender, ¿no? Algunos de ellos creen que el hijo no lo va a entender por la edad que posee, pero no. Al uno ser sincero, ser partícipe de esta comunicación abierta, por supuesto, va a permitir que los hijos también, desde su propia perspectiva, entiendan el problema y la dificultad que están atravesando, ¿no? Para que no se cometa, y esto también se los comento a ustedes, los aliento a que también hagan las intervenciones desde ese punto de vista, ¿no? Es importante que la familia siempre esté bien comunicada. No es necesario dar datos profundos, ¿no? Datos muy complejos que son propios del entendimiento de cada individuo, pero sí expresar de manera general qué es lo que ha pasado, ¿sí? Bueno, a ver. Luz Salazar, todo claro, excelente, Luz, me alegra. Ángela me dice, sí, esas observaciones suceden. Catherine me comenta, es como una familia permisiva, flexibilidad. Sí, claro, las familias que son muy permisivas, por lo general, son muy flexibles, ¿no? Hablo de que no tienen los roles bien distribuidos. Profesor, ¿podría comentarnos cómo hay que trabajar con una familia donde el padre es autoritario? Es complicado. Sí, es sumamente complicado trabajar con familias en las que no solamente el padre es autoritario. Recuerden que en el actual contexto en el que nos encontramos, muchas veces las mujeres son las empoderadas, ¿no? Y son las que también ejercen este rol de autoridad sobre el esposo y sobre los hijos. Ya no vamos a perder de vista esto. Bueno, los tiempos han cambiado y seguramente en esta cuestión de alcanzar
equilibrio social contextual, pues son algunos fenómenos, ¿no? Que trascienden y se perpetúan en el tiempo, que también seguramente van a ser objeto de análisis en un futuro, en 10 años, ¿no? Veremos también cómo los hijos, entonces, también ejercen roles de autoridad, ¿no? Las familias van cambiando de acuerdo al contexto, de acuerdo al clima, al que hacían referencia hace un momento, ¿sí? Hasta acá entonces también queda claro lo que les comentaba acerca de la flexibilidad, que también es un concepto sumamente interesante en las dinámicas, ¿no? De las familias. Ahora, yo les voy a plantear una pregunta, ya y me lo van a responder por el chat. Les voy a dar un poco de tiempito, un par de minutos para que ustedes lo analicen. Ahí en la diapositiva también la pueden ver. Si una familia, a ver, voy a necesitar que utilicen toda su imaginación para poder responderme esto. Si una familia fuera un barco navegando en el océano, ¿cómo describirían ustedes la flexibilidad de esa familia en términos de su capacidad para enfrentar una tormenta repentina? ¿Sí? La familia es un barco, ya quiero que lo tengan claro, está navegando en el océano. ¿Cómo describirían ustedes la flexibilidad de esa familia en términos de su capacidad para enfrentar una tormenta repentina? Por ejemplo, el barco tiene muchos elementos. Uno de ellos es la tripulación, las velas, el timón, las anclas, las cuerdas, el mismo casco, el mismo chasis, ¿no? La misma estructura del barco. ¿Cómo podrían representar estos aspectos claves de la flexibilidad? ¿Sí? A ver, les voy a dar un par de minutitos, minutito y medio para que puedan analizar eso y a ver si me comentan por el chat. A ver, lo han meditado, seguramente han reflexionado al respecto. Nuevamente les pregunto, ¿ya? Si una familia fuera un barco navegando en el océano, ¿cómo describirían la flexibilidad de esa familia, ¿no? En términos de su capacidad para enfrentar una tormenta. ¿Qué elementos del barco, por ejemplo, la tripulación, las velas, el timón, el chasis, las anclas y las cuerdas, representarían estos aspectos claves de flexibilidad? Cuando me refiero a flexibilidad, también hago hincapié en adaptabilidad. ¿Cómo creen que esta familia podría salir adelante representando cada uno de estos componentes que les comentaba, ¿no? A ver, Julián me dice poner calma, claro. Ese es un paso muy importante, ¿no? Porque para poder nosotros solucionar los conflictos, primero necesitamos ser reflexivos, ¿no? Dicho de otra manera, utilizar cabeza fría. Entonces, poner calma, mantener la calma, es un paso muy importante. Muy bien, Julián. Catherine me dice trabajo en equipo, excelente. Ahí vamos a utilizar un poquito de lo que yo quiero, ¿no? La asignación de los roles, ¿no? Cada uno va a hacer una tarea distinta. Lucy me comenta, la flexibilidad sería en el trabajo. Ejemplo, cada uno de los miembros representaría un rol. El velero, claro, el capitán, tienes mucha razón, el jefe o la jefa de familia, esto va a dar una estabilidad. Excelente, Lucy, muy buena esa perspectiva. Carmen me dice el trabajo cooperativo. Sí, el trabajo cooperativo, el trabajo en grupo resulta ser sumamente importante. Jubeli me dice, cada uno toma un rol para salir a flote, manejar sus emociones. Cierto, muy bien, Jubeli.
Mira que me fascina tu respuesta, porque a pesar de que nosotros como psicoterapeutas trabajamos desde un enfoque grupal, mira que si cada uno tiene la capacidad individual de poder tomar decisiones, por supuesto que cada decisión positiva se va a integrar a darle una solución al problema que he planteado. ¿Cierto? Muy bien, Yubeli. Astrid me dice, debe prevalecer la mente abierta para estar dispuestos a coordinarse ordenadamente para distribuirse los roles a fin de mantenerse a flote. Cierto, Astrid, tienes mucha razón. Hay que tener la mente abierta, no hay que cerrarle la idea a ninguna posibilidad. Y claro, los roles también tienen mucha razón para mantenerse a flote, ¿no? Esto habla, mira, sus perspectivas habla de cómo son sus familias, ¿no? Mantenerse a flote, alcanzar el equilibrio, no precisamente superar la tormenta, sino sostenerla, aguantarla. Susu me dice, dejar que uno de los miembros guíe su camino. Claro, también es importante. Si el capitán tiene experiencia, por supuesto a cada uno de ustedes, de los que represente esa familia, le va a asignar determinado rol, ¿sí? Gladys dice, los tripulantes ponernos de acuerdo en diferentes cosas. Tienes razón, Gladys, ¿no? La comunicación es la que se utiliza, ¿no? Vamos a comunicarnos entre los tripulantes para poder llegar a un acuerdo. Ángela me dice, escuchar las propuestas de cada uno y así ponerse de acuerdo. Un buen líder sabe escuchar. Mucha razón, Ángela, tiene razón. Este barco, el capitán, antes de tomar una decisión, pues por supuesto, va a consultar a los tripulantes, ¿no? Un buen líder sabe escuchar. Excelente, Ángela, me alegra tu respuesta. Dani me dice, en el trabajo, en conjunto, me imagino, ¿no? Las velas como dirección de la familia. Excelente. Dani, le has dado casi al clavo, ¿eh? Las velas en un barco se utilizan para darle dirección, ¿no? La familia, el timón como capitán o líder. Excelente, Dani, ¿eh? Se dan cuenta que ustedes ya le van agarrando el truco ya a este tipo de preguntas. María me dice, consultando y viendo quién puede ayudar mejor en algo. Ah, cierto, también, pues, ¿no? Uno es reflexivo en ese sentido. Ah, yo no puedo, entonces, ¿quién tiene la capacidad para hacer esa tarea? ¿Tú sabes manejar? ¿Sabes pilotar este barco? ¿Quién sabe? Entonces, deleguémoslo a quien está capacitado. Muy bien. Luz me dice, trabajo en equipo, roles, confianza y acuerdo. Excelente. La confianza es la que destaco en tu comentario, Luz, porque no me la han mencionado. La confianza resulta ser muy importante, ¿no? En este sentido. Sin confianza, pues uno no puede tomar decisiones certeras. Rosa me dice, informar de la necesidad que cada quien debe aportar según su rol para lograr la estabilidad y cada cierto tiempo evaluar si lo están logrando o replantear las acciones. Excelente, Rosa. Tú eres más reflexiva en ese sentido, ¿no? Das pequeños pasos, diría, pasos lentos pero seguros. Muy bien, Rosa, me alegra muy bien. A ver, como yo lo he planteado, se los voy a comentar, ¿ya? Bueno, les decía que el barco finalmente es pues, ¿no? Lo que representa una familia y que está navegando en el océano. El océano representa todo aquello, la cotidianeidad del día al día, ¿no? El hecho de cómo ustedes desarrollan su vida, pero muchas veces la hacen en conjunto. Entonces, la flexibilidad en términos de capacidad, cuando una tormenta repentina aparece, va a hacer que cada elemento del barco, pues, asigne roles a lo que ustedes me decían, ¿no? Por ejemplo, la tripulación, ¿no? Representa a todos los miembros de la familia. ¿Por qué esta tripulación tiene que tener capacidad para comunicarse, para colaborar durante la tormenta? Porque esto es crucial para hacer ajustes rápidos, como lo comentaba alguno de ustedes hace un momento. ¿Cómo cambiar los roles o compartir esas responsabilidades? Ah, ya, la tormenta está muy fuerte. Estoy pilotando el timón, el volante de este barco, pero no, la tormenta es fuerte, no. Vamos a asignar, vamos a hacer pequeños ajustes, vamos a compartir responsabilidades. Las velas, por supuesto, simbolizan las reglas y los patrones familiares, ¿cierto? Una familia flexible, de la que hablábamos hace un momento, una familia adaptativa puede ajustar las velas, es decir, cambiar las reglas, salir de lo habitual. ¿Para qué? Para captar el mejor viento, es decir, adaptarse a las circunstancias, sin perder el rumbo, por supuesto. El timón, por ejemplo, puede representar la estructura básica, los valores fundamentales de esta familia, aunque se ajusten los roles o las dinámicas. El timón finalmente, o sea, la base principal, los valores de esta familia,
es lo que va a mantener el barco y lo va a guiar en la dirección correcta. El casco, la estructura donde la familia está, que la familia también pues representa, simboliza la cohesión familiar, la unión familiar. Un casco, un chasis sólido, permite que los miembros permanezcan unidos en realidad, ¿no? Si la estructura, la base de esta familia es dura, es sólida, va a hacer que los miembros permanezcan unidos, diferente a que se rompa, ¿no? Entonces los miembros pues se van a desplazar uno a otro lado y otro a otro, ¿no? Entonces, incluso cuando se enfrentan a cambios extremos, ¿no? Las anclas, por supuesto, las cuerdas también, representan la estabilidad y los límites. ¿Por qué? Porque ayudan a la familia a no perder el equilibrio, ¿sí o no? Las anclas se ponen por acá, las cuerdas por este lado, ¿no? Eso le va a ayudar a que a tener homeostasis, no caer en caos, mientras, por supuesto, buscan adaptarse a los nuevos desafíos. Entonces, este ejemplo que yo lo planteo desde una metáfora, va a ayudar a visualizar cómo la flexibilidad, dicho de otra manera, la adaptabilidad, va a actuar como un equilibrio dinámico entre los ajustes necesarios que necesita hacer una familia cuando enfrenta un cambio. Y por supuesto también va a promover el hecho de conservar una estructura que permita mantener la estabilidad y el funcionamiento familiar. Hablábamos de que la flexibilidad no necesariamente hace referencia a que todo tiene que cambiar. Siempre y cuando la base sea sólida, uno puede adaptarse a los cambios, ya sean permanentes o ya sean temporales, ¿sí? Este ejemplo también, por supuesto, yo siempre les comento a ustedes, utilícenlo con sus familias, utilícenlo con sus pacientes, con sus clientes. Recuerden que para los psicólogos que nos formamos en terapia familiar sistémica, les decimos a nuestros pacientes consultantes, ¿ya? Eso también se los dejo ahí como un datito. Ah, ya, yo me he formado yo soy terapeuta o soy psicoterapéutica, en este caso, psicoterapeuta, tengo formación en terapia familiar sistémica desde ese enfoque. Ah, ya, yo no tengo pacientes, yo tengo consultantes, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver un poquito los principios de la dinámica. ¿Existen elementos claves en la dinámica familiar? Por supuesto que existen elementos claves. Los roles en la familia, aquellos que yo les había mencionado la sesión anterior, ¿no? ¿Qué es un rol? Es una función, es un papel, ¿no? Que cada miembro asume dentro de la familia, ya sea de manera consciente o inconsciente. Esto utilizando un poco la terminología psicoanalítica, ¿no? Ya sea directa o indirectamente. Ahí hablamos ya un poquito más del enfoque humanista. Entonces, estos roles nos van a permitir a organizar todas nuestras interacciones y las responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay tipos comunes de roles, existen por supuesto más. ¿Existe un proveedor en sus familias? Por supuesto, puede ser el papá, puede ser la mamá, pueden ser ambos, pueden ser los hijos mayores también, porque es la persona que se encarga de las necesidades económicas. ¿Hay un cuidador? Sí, por supuesto, por lo general suele ser la madre, por lo general, no estoy diciendo que en todos los casos sea así, muchas veces es el padre o muchas veces es la pareja, ¿no? O los padres. Este es responsable no solamente del bienestar físico, sino del bienestar emocional. Cuando los hijos se sienten mal, atraviesan un problema, ¿a quién acuden? A su cuidador, al padre o a la madre. Hay otro que es un más mediador, que está en el término medio, que resulta ser el miembro diplomático, el que ayuda el que sirve como intermediario para resolver los conflictos. ¿Hay otro chivo expiatorio? Siempre, en la familia siempre hay un chivo expiatorio. Es dicho de otra manera, la oveja negra de la familia. Siempre en las reuniones, bueno, ahora que hemos pasado fiestas y seguramente más de uno de ustedes podrá identificar a este miembro en la familia, el chivo expiatorio, a la oveja negra, y que no necesariamente es malo, ¿no? Sino porque discrepa, difiere, se distingue de los demás miembros de la familia. También hay un héroe familiar, sí, es una persona que representa el éxito, busca mantener la estabilidad, ¿no? En toda familia hay alguien que ha destacado más a nivel personal, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel económico. Esta persona manifiesta este rol, es el héroe familiar, ¿no? Entonces, estoy seguro que cada uno de ustedes ha identificado cada uno de estos roles en sus familias.
Por ejemplo, ¿no? En una familia el hijo mayor de 16, 17 años muchas veces asume el rol de cuidador de sus hermanos. ¿Por qué? Porque la madre o el padre trabaja largas horas, ¿no? Entonces, este rol, aunque es funcional a corto plazo, yo sé, seguramente algunos de ustedes también tienen hijos, tienen hermanos o les ha tocado ser este cuidador a corto plazo, es funcional, a largo plazo puede generar estrés y limitar el desarrollo personal de esa persona. Te estás ocupando todo el día, todos los días, del desarrollo de tus hermanos. Pierdes tú tus objetivos, pierdes tú tus metas, ¿no? Entonces, el terapeuta, por supuesto, lo que le va a ayudar a la familia, como les había comentado, y lo voy a volver a repetir, es que a redistribuir esta responsabilidad, ¿sí? ¿Existen reglas en la familia? Sí, existen reglas, las normas, las conocemos todos, las conocen ustedes. Algunas son explícitas. Por ejemplo, no se usan los teléfonos durante la cena, ¿no? Ahora que es habitual que uno mientras esté comiendo pierde la conversación de fondo y está en el celular ahí, en el TikTok, deslizando una y otra vez, ¿no? Entonces, a veces hay reglas explícitas que las dice generalmente o lo dicen los jefes de la familia. No se usan los teléfonos durante la cena. Las implícitas. No se hablan de los problemas de papá fuera de la casa. Esto es implícito. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a los valores que te han inculcado, por supuesto, sabes, ¿no? Que los trapitos sucios se lavan en casa, ¿sí? Hay otras reglas que, por supuesto, son funcionales. ¿Por qué? Porque fomentan la convivencia, el respeto, ¿no? Ahí hablamos un poquito más de las reglas en lo que es la administración económica, los gastos que ejerce la familia, y en contraparte también hay reglas disfuncionales porque restringen la comunicación o refuerzan los roles negativos, ¿no? Hay reglas. En esta casa, en la cena, solamente hablan los mayores, no hablan los menores, no hablan los niños. Uy, esto va a restringir que el niño pueda expresar, que el niño, la niña, el adolescente puede expresar cómo se siente al respecto, o cuando una conversación es interesante, él quiere dar su punto de vista, ¿no? Pero a veces este tipo de reglas finalmente limitan la comunicación y esto resulta ser algo negativo. Entonces, también, por supuesto, tenemos límites en la familia. Los límites, como hace referencia en la imagen que planteaba ahí, pues son las fronteras, ¿no? Toda familia presenta límite, presenta una frontera que va a definir los niveles de interacción y de proximidad entre los miembros de la familia y entre los miembros de sus subsistemas, ¿no? Un subsistema en una familia es una pareja, son los padres, el grupo de hijos, el grupo de hermanos. En algunos casos, estos límites pueden ser claros, unos están muy bien establecidos, otros pueden ser difusos o confusos, y algunos pueden ser muy rígidos, ¿no? Por ejemplo, cuando una madre o un padre nos consulta a los psicólogos, a los terapeutas, ¿por qué no logra disciplinar, por qué no logra educar a su hijo, a su hija, generalmente adolescente, ya que su abuela, ¿no? Por ejemplo, la abuela o los abuelos, que lo comentaba hace un momento, también vive con ellos. ¿Por qué? Porque esta abuela, este abuelo interfiere constantemente. El abuelo toma decisiones por encima de los padres. Entonces, nosotros como terapeutas realmente lo que hacemos es trabajar en fortalecer estos límites y nos enfocamos en establecer límites claros. Entonces le ayudamos a la madre o al padre a establecer su autoridad como figura parental principal. El hijo tiene que identificar que la figura principal son sus padres, padre y madre, preferentemente. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a promover una suerte de un rol de apoyo, ¿no? También adecuado para la abuela, para que la abuela no sienta que ha sido desautorizada, ¿no? Sino que entienda, reflexione al respecto, ¿no? Que los padres son finalmente los que ejercen la educación sobre los hijos. La comunicación en familia también, por supuesto, es la forma en que los miembros de una familia expresan, pues, ¿no? Sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades también. Muchas veces la comunicación es abierta y es efectiva, pero también puede ser cerrada y conflictiva.
A veces el solo hecho de quedarnos mudos resulta ser molestoso para la pareja, para la familia. Les habrá pasado alguna vez, ¿no? Que temes decir algo, pues porque puede ser hiriente para la familia. Tú eres reflexivo, tú eres reflexiva en cierto modo. Ah, pero la familia, di algo, por favor, Susana, di algo, María, Juanita, di algo, no nos dejes, ¿no? Con la palabra en la boca. A veces esto resulta ser conflictivo en realidad para la familia. Entonces, existen, ¿no? Comunicación, con tipos de comunicación, algunos es clara, generalmente es clara cuando tú dices lo que sientes, lo que piensas, cuando empleas el tono adecuado de voz y tus mensajes son directos y comprensibles. A veces es ambigua, ¿no? Cuando utilizas el sarcasmo para referirte a algún miembro de tu familia o para ejercer algún comentario. Y cuando es ambigua, por supuesto, ¿no? Al utilizar el sarcasmo, finalmente el mensaje es confuso o es contradictorio, ¿no? A veces le cae este mensaje a quien no debe, ¿no? Y a veces se lo toman a pecho. Lo decíamos en la sesión pasada. Al quien le caiga el guante, que se lo chante, ¿no? Entonces, el tener una comunicación ambigua no necesariamente resulta lo adecuado. También existe comunicación constructiva, sí, por supuesto, porque la comunicación constructiva lo que va a hacer es precisamente profundizar, va a aumentar, va a ayudar, ¿no? A que los comentarios que realiza uno durante la comunicación, la dinámica de la comunicación familiar, va a ayudar a resolver los conflictos, ¿no? Va a dar mejores ideas de solución ante la problemática que presenta y, por supuesto, esto refuerza el entendimiento mutuo que tienen los miembros de la familia. Puede ser destructiva, también puede ser destructiva en algunos casos. ¿Por qué? Porque genera malentendidos y conflictivos. Cuando haces preguntas dicotómicas, ¿no? Cuando haces preguntas que no necesariamente tienen una respuesta. Se los planteo de esta manera, ¿no? En una familia el padre le dice a su hijo, puedes hacer lo que quieras, pero cuando el hijo toma decisiones, el padre lo regaña por no consultarlo primero. ¿Se dan cuenta? Es una comunicación ambigua. El padre le dice, tú puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Pero cuando el hijo toma algunas decisiones, el padre lo regaña por no consultar. Esa es una comunicación ambigua. El terapeuta, nosotros, ustedes, trabajamos, ¿no? Con el padre, con la madre, para promover una comunicación más clara y más congruente. La comunicación tiene que ser coherente. Entonces, de esa manera, nosotros evitamos mensajes contradictorios que lo que finalmente hacen es confundir más a los hijos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver, eh, se entiende los conceptos de lo que les he estado comentando acerca de la comunicación, también acerca de los roles, de los límites en la familia, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Alguno tiene una consulta? Puede hacerlo llegar por el chat. Cris, muy bien, parece que a ti te ha quedado claro, me alegra. Jubeli también, gracias. Muy bien, me alegra que a alguno de ustedes les haya quedado claro estos conceptos. Perdón, y yo aprovecho para tomar estos 30 segundos para hidratarme un poquito más la garganta. Como les había comentado, entenderán que en la zona sur, al menos de nuestro país, las lluvias intempestivas a veces hacen que el cambio climático sea brusco, ¿no? Y a mí me ha tocado en este caso padecer de un resfrío, entonces no me ayuda un poquito la garganta. Espero de todas maneras que la voz pueda consolidar la información que yo pretendo brindarles hacia ustedes. Sí, continuamos entonces. A ver, ¿existen jerarquías en la familia? Por supuesto que existen jerarquías en la familia, como en todo grupo social en realidad. Las jerarquías describen la estructura del poder, la autoridad dentro de la familia. Una jerarquía saludable implica, que los padres tienen la autoridad necesaria para guiar y cuidar a los hijos. Sin embargo, las jerarquías invertidas o también las jerarquías confusas pueden generar, valga la redundancia, disfunción. ¿Existen jerarquías saludables? Sí. ¿Cuándo? Cuando los padres asumen los roles del liderazgo y pues estos roles son claros. ¿Existen invertidas? Sí, porque a veces los hijos asumen roles de autoridad
o control sobre sus padres. Esto lo vemos en el día a día, ¿no? Cuando el hijo parece ser que le ordena al padre, ni siquiera utiliza palabras complejas, ¿no? El solo hecho de poder balbucear o unir dos, tres palabras, el padre, uy, ya está presente para ceder a lo que el hijo, a lo que los hijos lo comentan, ¿no? Entonces, esas jerarquías son invertidas, ¿sí? Y son bastante preocupantes, ¿eh? En la práctica me ha tocado ver que sucede mucho, mucho esto, ¿no? Que finalmente el hijo es el que tiene el control en las decisiones. ¿Existen jerarquías difusas? Sí, porque no hay una figura clara de autoridad. A veces el papá es el jefe, no, pero a veces la mamá es la jefa, o como dicen, ¿no? Los adolescentes generalmente me comentan eso, ¿no? Cuando les conviene, ¿no? Mi papá cuando le conviene es el jefe, o mi mamá cuando le conviene es la jefa. Entonces, estas son jerarquías difusas, ¿no? En las familias, generalmente los hijos adolescentes toman muchas veces, cuando hay una jerarquía invertida, como les había comentado, cuando los hijos tienen el control sobre sus padres, los adolescentes toman las decisiones importantes sobre el gasto del hogar. ¿Por qué? Porque los padres tienen dificultades para manejar las finanzas. Pasa más a menudo de lo que ustedes creerían. Entonces, nosotros como terapeutas, de igual modo, trabajamos con los padres para que ellos puedan recuperar su rol como figuras de autoridad, además de que ayudamos al hijo a regresar a su posición como miembro dependiente. Bien, al respecto de todo esto que hemos estado comentando, de la jerarquía en familia, de la comunicación en familia, de los límites en familia, de las reglas en familia, de los roles también, esto conforma la parte fundamental de los elementos claves en la dinámica familiar, ¿sí? Todos estos elementos son claves y espero que ustedes en esta breve sesión hayan aprendido a identificarlos de manera coherente, de manera precisa, para que ustedes también lo puedan aplicar con sus consultantes, con sus clientes, con sus pacientes, ¿sí? Ahora nos vamos a ir un poquito a las técnicas, a las herramientas de evaluación que tenemos en la terapia familiar sistémica. Por cuestiones de tiempo, vamos a abordar la primera, solamente la primera, la más conocida, el genograma, ¿no? El genograma que estoy seguro que ustedes, incluso si son de distintas ramas, ya sea de la salud, de la rama de la humanidad, e incluso he visto que algunos ingenieros también lo han utilizado a modo de mapear, ¿no? A modo de mapear el clima laboral que presentan en sus trabajos. Los ingenieros industriales también, por supuesto, lo utilizan. Desde la terapia familiar sistémica, proporciona, ¿no? El genograma, la información sobre los patrones de interacción, los problemas subyacentes y los recursos que nosotros tenemos disponibles. Entonces, el genograma resulta ser una herramienta esencial, ¿no? Al menos en psicoterapia. ¿Por qué? Porque es una herramienta gráfica, así como lo pueden ver en la diapositiva, que se utiliza principalmente en psicología, también se utiliza en trabajo social y en otras ramas afines, se utiliza también en la terapia familiar, yo también lo utilizo cuando considero que es necesario aplicarlo, también se utilizan en distintas áreas de la salud mental. ¿Para qué? Para representar la estructura y la dinámica de una familia a lo largo de varias generaciones, mínimamente de 3 generaciones. El genograma se conforma mínimamente a partir de 3 generaciones, ¿ya? No olviden ese dato. Esto va más allá de un árbol genealógico, ¿no? Pero profesor, docente, psicólogo, licenciado, a mí me han enseñado el árbol genealógico en mi escuelita. A mí me parece que este genograma es un árbol genealógico. No, se parecen, pero tienen muchas distinciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el genograma incluye patrones relacionales, patrones sentimentales, emocionales, conductuales y por supuesto de comportamiento. Lo que hace que nosotros comprendamos de manera más profunda cómo la historia familiar de nuestra familia, de su familia, de la familia de sus consultantes, influye en el comportamiento de los mismos y en el bienestar psicológico, ¿sí? Entonces, ¿qué es un genograma? Un genograma es una herramienta gráfica, un esquema gráfico. ¿Qué es lo que ilustra? Las relaciones familiares. ¿Por qué?
porque va a incluir vínculos entre familiares, la calidad de relaciones entre estos familiares, si son cercanas, si las relaciones son conflictivas, si las relaciones son distantes. También posee una estructura generacional. Les comentaba hace un momento. Representa al menos 3 generaciones. Si ven un genograma que tiene una sola línea, 2 líneas, no es un genograma, porque para que se configure como tal, tiene que tener al menos 3 generaciones, ¿sí? Ahora, el genograma también posee información clave. ¿Por qué? Porque detalla eventos importantes, ¿ah? Eso lo distingue del árbol genealógico. Detalla nacimiento, detalla matrimonio, detalla divorcios, también detalla fallecimientos, enfermedades, roles familiares, dinámicas emocionales, sentimientos. Entonces, nos damos cuenta que a diferencia de un árbol genealógico, el genograma permite visualizar patrones intergeneracionales que afectan las interacciones actuales y futuras. Por ejemplo, en una familia con 3 generaciones representadas, como es mínimo la estructura, el genograma va a revelar que la tendencia, por ejemplo, al perfeccionismo comienza desde el abuelo. El abuelo era perfeccionista, su hijo era perfeccionista, el nieto resulta que también es perfeccionista. ¿Por qué? Porque este abuelo ha inculcado pues estándares, ¿no? Estándares que son característicos de este tipo, ¿no? Del tipo del perfeccionismo. Estos estándares que a veces son inalcanzables, ¿no? A sus hijos o a veces son muy inalcanzables. Este patrón, como les decía, afecta al nieto. A veces el nieto experimenta esta ansiedad por no cumplir con las expectativas familiares también, ¿no? Ah, tu abuelo era perfeccionista, tu abuelo era, sumamente ordenado, sumamente aseado, tu papá también era así. ¿Por qué tú no eres así? De igual manera, ¿no? Podemos verlo planteado a través de ese ejemplo, de este ejemplo práctico, en cómo nosotros podemos aprender a reconocer el genograma y la utilidad que le damos. El genograma, por supuesto, tiene componentes, los símbolos básicos, ¿no? Los circulitos y los cuadraditos. Los círculos y los cuadrados representan a las mujeres y a los hombres, respectivamente. Círculo mujer, cuadrado varón. Las líneas de conexión, que de igual manera ven ustedes en la diapositiva, muestran las relaciones. Matrimonio, divorcio, una unión libre. Las etiquetas también, ¿no? Cuando incluyen los nombres, las edades, la fecha de nacimiento, la muerte, algunos otros datos claves. Como ven, ¿no? Encima del cuadradito hay una X, quiere decir fallecimiento, de igual manera fallecimiento del padre, del hijo, o del abuelo, o de la línea en la que se encuentra, ¿no? Entonces, si ven, por ejemplo, hay una línea con rayitas, hay una rayita, es el cuarto símbolo de la segunda fila, una línea de rayas entre los dos miembros, indica que hay un matrimonio conflictivo, o en su defecto ha habido un divorcio. Este detalle, por ejemplo, puede ser importante si los hijos de esta pareja muestran comportamientos relacionados con este estrés parental. Ahí nos podemos dar cuenta. Como la pareja, o como esa relación indica un matrimonio conflictivo, este detalle puede ser importante, puede ser relevante para que el psicoterapeuta y los consultantes entiendan el porqué, ¿no? de su comportamiento. Por supuesto, también el genograma representa símbolos adicionales, como las relaciones fusionadas, ¿no? Como una madre, por ejemplo, y una hija dependen emocionalmente de una y de otra. También puedes ver o pueden ver ustedes las relaciones conflictivas. Por ejemplo, pueden ver la relación de un padre o una madre con un hijo con disputas, con peleas constantes. También pueden ver relaciones abusivas, ¿no? En este caso, de violencia. Como pueden ver, estas señaladas con líneas específicas o símbolos de abuso, ¿no? Acá, por ejemplo, un símbolo que precisamente no hace referencia a la violencia, pero hay un par de copitas, ¿no? Que ha habido alcoholismo y este principalmente puede ser un factor
la causa de la violencia que pueden haber ejercido alguna de las parejas con sus hijos, viceversa, o los abuelos con los padres, o de distintas maneras, ¿no? Entonces, se puede ver, ¿no? El genograma mucho, porque por ejemplo, cuando una mujer o un varón acude a terapia con nosotros, debido a que, por ejemplo, para ellos o para ella, representa una dificultad mantener una relación saludable, ¿no? No sé por qué nunca estoy en una relación saludable, psicólogo, licenciado, profesor, docente. No sé por qué me pasa eso. El genograma se aplica, ¿no? A esta persona. Uy, y nos damos cuenta que el genograma nos revela, ¿no? Que la madre y su abuela también tenían relaciones abusivas, relaciones con violencia, ¿no? Esto entonces nos ayuda a identificar patrones de vulnerabilidad emocional transmitidos generacionalmente, ¿sí? Todos estos genogramas también permite identificar la repetición de comportamientos o eventos, como hace un momento les comentaba, las adicciones, los ciclos de divorcio, los problemas de salud mental, las alteraciones del estado del ánimo, como la depresión, la ansiedad, también el estrés, el eustrés, el distrés también, ¿no? Entonces, el genograma muestra cómo las generaciones, principalmente de 3 generaciones, de hombres, por ejemplo, que son los que están más relacionados hacia el consumo de alcohol, por supuesto también que el género femenino también padece muchas veces de esta enfermedad que la ha catalogado la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad incurable. ¿Por qué? Porque está relacionada al contexto en el que se encuentra la persona. También pues el genograma muestra esto, ¿no? Que las generaciones de hombres, las 3 o las 4 o las 2, han tenido problemas con el alcohol. De igual modo, este patrón va a ayudar a abordar factores genéticos y conductuales en la terapia que nosotros creemos plantear, ¿no? Durante la intervención del proceso psicoterapéutico, ya sea desde la intervención individual o desde la intervención familiar, ¿sí? Entonces, bueno, con esto concluiríamos un pequeño abordaje. La próxima semana, es decir, en la sesión 3, vamos a terminar de completar algunas de otras técnicas también que son bastante utilizadas, y vamos a profundizar en el genograma. Seguro a más de uno de ustedes le ha quedado la duda, ¿no? De cómo es que se emplea este genograma. Entonces, de igual forma, yo voy a ser más ilustrativo en la sesión número 3, porque también pues concierne a lo que previamente se ha establecido en el desarrollo de estas sesiones, ¿sí? Entonces, bueno, para concluir, me gustaría, si alguno de ustedes tiene alguna duda, me lo pueda hacer llegar por el chat, o en su defecto, pues, escribir, ¿no? Si ha quedado todo claro, si estos conceptos han quedado claros. Yo estilo, ¿no? Utilizar ejemplos en cada apartado para que el entendimiento, por supuesto, sea más profundo, y cuando uno lo contrasta, pues es más fácil contrastar ejemplos que la propia literatura, la propia definición o los conceptos de los mismos, ¿sí? Entonces, con esto estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy. La próxima sesión, la sesión número 3, de igual forma van a ser las intervenciones y técnicas terapéuticas en la terapia familiar sistémica. Por supuesto que abordadas desde otra perspectiva, de otro modo. Esta sesión está planteada para el día martes 14 de este mismo mes, para lo cual, por supuesto, agradecería de antemano su asistencia, ¿sí? Entonces, bueno, en vista de que ya no hay consultas, doy por concluida la sesión número 2. Espero, como le recalco nuevamente, que haya sido de su agrado y que haya podido ampliar el repertorio de conocimientos que ustedes ya poseían, seguramente colegas, futuros colegas, y que les ayude, por supuesto, en la intervención que desarrollan, que realizan para sus pacientes, clientes y o consultantes, ¿sí? Entonces, Esmeralda, yo me despido, con esto concluyo.
Les envío, por supuesto, un abrazo fraterno y nos estaremos viendo la próxima semana, el martes de la próxima semana, ¿sí? Esmeralda, bueno, con esto concluyo. Lucy, muchas gracias, nos vemos. Andrea, gracias, de igual manera. Dani, nos vemos, gracias, Dani. Katiuska, gracias, nos vemos. Espero verte la próxima semana, el día martes también, para poder complementar las sesiones que también han sido planteadas. Muchas gracias, psicólogo Roy, por la excelente presentación que ha realizado el día de hoy, ¿no? Asimismo, agradecer a todos los participantes, asistentes que han estado el día de hoy en esta reunión y los esperamos en nuestra siguiente sesión, el día martes, como ha indicado el psicólogo. Vamos a continuar con la sesión número 3, que son intervenciones y técnicas terapéuticas en la terapia sistémica, ¿no? Esperamos la asistencia de todos y muchas gracias por haber asistido a la sesión del día de hoy.